Muchas gracias a ustedes, a todos. Y como estamos hablando de la inculturación a través de María, vamos a comenzar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero ante todo expresar mi alegría y felicitar a los organizadores de este Congreso Teológico Pastoral sobre el acontecimiento guadalupano. Ya hemos escuchado sobre el redescubrimiento de la Madre de Jesús en la iglesia de hoy y sobre el papel de la Virgen María en la vida de la iglesia. Ahora me toca el tema de la inculturación del Evangelio a través de María en la iglesia de América Latina. Sobre este tema se podría hacer varios congresos. Sin embargo, no es el objetivo. Ya sabemos que la inculturación, entre tantas definiciones que podrían darse, es la integración de una cultura en otra o en otras, donde una persona o un grupo adapta sus valores, sus creencias, sus costumbres a un nuevo contexto cultural. En el ámbito teológico se refiere a la adaptación del mensaje del Evangelio a las culturas locales, permitiendo que éste arraigue en ellas. En el discurso inaugural de la Conferencia de Santo Domingo, el Papa San Juan Pablo II nos dijo: Santa María de Guadalupe ofrece un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Y ese debe ser como un punto de partida para nuestra reflexión. El Papa nos hablaba del reto formidable de la continua inculturación del Evangelio en nuestros pueblos. Un reto que no termina. No estamos viendo hacia atrás, estamos viendo hacia adelante. No es de extrañar esa preocupación del Santo Padre por la evangelización inculturada, porque él fue el primer pontífice que habló explícitamente de la inculturación ya en 1979, en su discurso a la Comisión Bíblica. Después en la Conferencia de Puebla y en la exhortación Catequesis Tradende. Luego desarrolló esa problemática en distintos documentos, sobre todo en la encíclica Redemptoris Missio. Hemos tenido esta mañana esa ponencia preciosa del Papa León, porque no fue un simple mensaje, fue una ponencia hecha y derecha. Y qué bien, el tema de la inculturación. Por eso yo no me detengo más en discusiones sobre inculturación. Vamos a entrarle a María en la iglesia de América Latina. Para comprender la presencia de la Virgen María en nuestro continente, tenemos una fuente preciosa en los documentos de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, desde Río de Janeiro hasta Aparecida en el 2007, que nos brindan elementos para profundizar la relación entre la Virgen María, la inculturación, la encarnación y la evangelización en nuestro continente. Esta mañana ya hemos tenido y hemos recibido elementos muy valiosos para esto. También debemos añadir la primera asamblea eclesial que se desarrolló en este mismo local y además
con una participación enorme, como lo voy a decir, en el resto del continente. Además, el sínodo sobre la sinodalidad, que es un elemento todavía no suficientemente estudiado, porque no ha terminado. Estamos en periodo sinodal en los próximos 2 años todavía. Qué bello escuchar de María. Y este congreso no nos va a cansar. Como decía San Bernardo, de María nunquam satis. Nunca nos vamos a cansar de María. La conferencia de Río de Janeiro, 1955, se refiere apenas en 4 ocasiones a la Virgen María como protectora e intercesora. Luego, acentuando su función apologética como firme defensa para la fe de la Iglesia. Finalmente se hace referencia a María desde una perspectiva escatológica que también subraya su carácter intercesor. Estamos en 1955, recuérdense, después de lo horrible de la Segunda Guerra Mundial, empieza ese optimismo de ir levantando a Latinoamérica con la Alianza para el Progreso. El documento de Medellín, concentrado en la aplicación del Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina, en lo que respecta a la Mariología, esta conferencia no aporta prácticamente nada. Apenas tiene una pequeña alusión a la Virgen María, y cito: en torno a María, Madre de la Iglesia, que con su patrocinio asiste a este continente desde su primera evangelización, hemos implorado las luces del Espíritu Santo y perseverando en la oración nos hemos alimentado del pan de la palabra y de la Eucaristía. Esta palabra ha sido intensamente meditada. El tema de la inculturación todavía no estaba claro en el horizonte eclesial. El documento de Puebla, en cambio, 1979, avanza ampliamente. Nos presenta a María en la fe del pueblo de Dios y en la doctrina de nuestra Iglesia en Latinoamérica. Sobre todo el número 282, que cito, nos dice: en nuestros pueblos el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes en su aparición y advocación de Guadalupe, María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos. Como el de Guadalupe, los otros santuarios marianos del continente son signos del encuentro de la fe de la Iglesia con la historia latinoamericana. Además, el número 285 añade: el pueblo creyente reconoce en la Iglesia la familia que tiene por madre a la Madre de Dios. En la Iglesia se confirma su instinto evangélico, según el cual María es el modelo perfecto del cristiano, la imagen ideal de la Iglesia. María es verdaderamente madre de la Iglesia y marca al pueblo de Dios. Pablo VI hace suya una concisa fórmula de la tradición: no se puede hablar de la Iglesia si no está presente María. Marialis Cultus 28. Se trata de una presencia femenina que crea ambiente familiar.
la voluntad de acogida, el amor, el respeto a la vida. Es presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios. Es una realidad tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes las plegarias de la ternura, del dolor, de la esperanza. Ella despierta el corazón filial que duerme en cada hombre. En esta forma nos lleva a desarrollar la vida del bautismo por el cual fuimos hechos hijos suyos. Simultáneamente ese carisma maternal hace crecer en nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se sienta familia. El Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórica, cultural, que llamamos América Latina. Esa identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la evangelización. Pasamos a 1992. El documento de Santo Domingo nos presenta a María como modelo de la mujer latinoamericana. Ella es protagonista de la historia por su cooperación libre, llevada a la máxima participación con Cristo. María ha inspirado un papel muy importante en la evangelización de las mujeres latinoamericanas y ha hecho de ellas evangelizadoras eficaces como esposas, madres, religiosas, trabajadoras, campesinas, profesionales. Continuamente les inspira la fortaleza para dar la vida, inclinarse ante el dolor, resistir y dar esperanza cuando la vida está amenazada. Encontrar alternativas cuando los caminos se cierran. Como compañera activa, libre y animadora de la sociedad. Se puede decir que el magisterio latinoamericano, desde su experiencia eclesial y pastoral, percibe una profunda importancia en la relación entre María, mujer, esposa y madre, persona cultural. Su modelo antropológico que no permanece estático, sino que progresa a lo largo de los tiempos y que sigue teniendo influencia en la tipología de lo femenino y de lo religioso en cada circunstancia. Y eso se debe esencialmente al designio de Dios sobre María y la característica histórica de sufrimiento religioso y social de nuestros pueblos, como en definitiva ocurre con todos los que viven las mismas condiciones de marginalidad espiritual debido a procesos históricos. María, signo maternal escatológico de la Iglesia peregrina, lleva a los hombres y mujeres de América Latina hacia una experiencia continua de un universo, de un sentido de la escatología dentro de unas culturas autóctonas. En Latinoamérica se da en definitiva una integración entre encarnación, anuncio del querigma, inculturación, encuentro de culturas sobre la base de los arquetipos ancestrales y una evangelización, descubrimiento y acogida, el Hijo de Dios y de María, que también en este sentido es aceptada e invocada como madre de todos los hombres. Y así María es percibida esencialmente como una persona culturalmente resucitada y asunta desde su honda dimensión realizada en el Espíritu de Cristo,
su maternidad divina y eclesial. María es percibida como la que ha creído y por lo tanto es proclamada como bienaventurada. La fe de María es la fe de la Iglesia. De ahí que su conciencia personal femenina, que es la conciencia de la Iglesia, es percibida y experimentada por el pueblo de Dios en Latinoamérica como maternidad espiritual. El acontecimiento guadalupano de evangelización latinoamericana, a partir de una lectura inculturada, es un modelo de comprensión para el proceso histórico salvífico de la Iglesia peregrina, unida filialmente y escatológicamente a María, que se expresa en la veneración, en la devoción, en la religiosidad popular mariana. A propósito, qué interesante, el CELAM hizo un libro sobre la Virgen María en América, Nuestra Señora de América, haciendo un resumen de las distintas devociones en todos los países de América Latina. Sin embargo, la Conferencia de Puebla, en el número 450, insiste sobre la necesidad de revisión y purificación. Esta mañana se habló de esto. Cuando este encuentro entre devoción cultural y evangelización puede quedar incompleto si no es acompañado por un auténtico camino de conversión y de fe, por lo cual el sincretismo resultante presente en la religiosidad popular necesita de una catequesis de profundización bíblica, litúrgica, antropológica y pastoralista. Ya nos lo recordaba San Pablo VI en Marialis Cultus. Ese trabajo evangelizador implica un respaldo absoluto de la fe, la devoción, aún expresada de manera insuficiente, pero auténtica y popular al mismo tiempo, que implica un acompañamiento pedagógico, ya se habló de esto esta mañana también, basado en el misterio del camino de fe de María, en los misterios de Cristo y de la Iglesia. Entre las conferencias de Santo Domingo y Aparecida, tuvo lugar el Sínodo de América, que también aportó a nuestro tema. Y ahí tuvimos a los hermanos de Canadá y los Estados Unidos, que también nos acompañan algunos en este congreso. También aportó a nuestro tema la ternura, el dolor, la esperanza. Ella despierta el corazón filial que duerme en cada hombre, se nos dijo en Ecclesia in America. En esta forma nos lleva a desarrollar la vida del bautismo por el cual fuimos hechos hijos. Simultáneamente, ese carisma maternal hace crecer en nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se sienta familia. El Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórica, cultural que llamamos América. Esa identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la evangelización, se nos dice en Ecclesia in America. El documento de Santo Domingo en 1992 nos presenta a María como modelo de la mujer latinoamericana, ya lo dije. Ella es protagonista de la historia por su cooperación libre,
llevada a la máxima participación con Cristo. María ha inspirado un papel muy importante en la evangelización de las mujeres latinoamericanas y ha hecho de ellas evangelizadoras eficaces como esposas, madres religiosas, etc. Continuamente les inspira la fortaleza para dar la vida, inclinarse ante el dolor, resistir y dar esperanza cuando la vida está amenazada. Encontrar alternativas cuando los caminos se cierran, como compañera activa, libre y animadora de la sociedad. Se puede decir que el magisterio latinoamericano, desde su experiencia eclesial y pastoral, percibe una profunda importancia entre la relación entre María, mujer, esposa y madre, persona y cultura. Por eso, en Latinoamérica se da esa integración con la encarnación. Por medio de María encontramos a Jesús. Cuando nació Jesús, los magos del Oriente acudieron a Belén y vieron al niño con María, su madre. Al inicio de la vida pública en las bodas de Caná, cuando el Hijo de Dios realizó el primero de sus signos, suscitando la fe de los discípulos, es María la que interviene y orienta a los servidores hacia su Hijo. Con estas palabras, haced lo que Él os diga. A este respecto, el Papa Juan Pablo II nos decía: he escrito en otras ocasiones, la Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. Y hay muchos textos más que tengo que omitir por la prisa, porque el tiempo pasa. Ahí tendrán el texto escrito. El documento de Aparecida aporta lo siguiente: el Evangelio llegó a nuestras tierras en medio de un dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas. Las semillas del Verbo presentes en las culturas autóctonas facilitaron a nuestros hermanos indígenas encontrar en el Evangelio respuestas vitales a sus aspiraciones más hondas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. La visitación de Nuestra Señora de Guadalupe fue acontecimiento decisivo para el anuncio y reconocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe, manifestación y renovado ímpetu misionero de propagación del Evangelio. Frente a un proceso histórico cada vez más fuertemente ubicado en la globalización política, socioeconómica de una sociedad que apunta hacia una cultura mundial, la evangelización para el siglo XXI puede encontrar su propuesta de desarrollo a partir de los elementos bíblicos de un Magnificat que responde a la encarnación del reino de Dios. Es una evangelización que mira a través del cristal del misterio de la encarnación y encuentra en el misterio de la cooperación de María al Verbo que se encarna en ella y que se encarna como palabra en todos. La dimensión mariana del proceso continuo de inculturación para Latinoamérica
tiene una importancia fundamental desde los orígenes de la misma evangelización en el continente. También María es modelo de evangelización de la cultura. Así como mujer judía representa a su pueblo, así también acompaña a los apóstoles y se hace presente en la evangelización de los pueblos. Último, perspectivas futuras. La asamblea eclesial que se desarrolló en su fase presencial en esta misma sala. Esta asamblea única en la historia. Un proceso en que participaron 70,000 personas. Y todo certificado, porque ahora con los medios se sabe exactamente cuántos participaron. Esta asamblea tiene unos aportes muy bellos, lamentablemente poco conocidos y poco estudiados. Yo quiero pedirle a la academia que puedan desarrollar el estudio de María en la asamblea eclesial. El título es La visitación misionera de Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjense qué título más bello para lo que nos está reuniendo en este congreso. Voy a citar unos números. La Iglesia tiene por madre y modelo a María, la Madre de Dios, primera discípula misionera de Jesús, su Hijo y Salvador. En la Anunciación acogió la palabra de Dios con fe y la hizo carne. Ahí nos enseña a escuchar, interrogarnos, discernir la voluntad de Dios y obedecerla con la fuerza del Espíritu. Así nos forma en las actitudes que modelan una iglesia acogedora, orante, discipular. En la visitación María sale con premura a visitar y a ayudar a Isabel. Nuestra Señora de la Visitación es ejemplo de una iglesia en salida y en camino, que visita y se hospeda, comunica a Jesús con la presencia, el anuncio y el servicio. Ayuda con amor al que necesita y comunica la alegría de Cristo. Ella celebra las maravillas del Dios misericordioso y hace memoria de la salvación en la historia de su pueblo. Canta en el Magnificat al Dios que levanta a los humildes y contempla en el corazón los misterios de la fe en medio de la vida cotidiana. En el acontecimiento, la imagen, el nombre y el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre de Dios, visitó a nuestros pueblos y nos dio a Jesús, el fruto bendito de su vientre. En 2031 se cumplirán 5 siglos de la visita misionera de María a estas tierras. La Virgen de Guadalupe es la primera discípula misionera del continente. En 1984, al iniciar la novena de años para preparar el 5º centenario del inicio de la primera evangelización en América, San Juan Pablo II afirmó que América Latina se ha convertido en la tierra de una nueva visitación. Aparecida declaró que María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo, formadora de misioneros. Desde el comienzo de nuestra historia eclesial americana, la Madre de Dios sostiene la esperanza del pueblo en el continente y es el gran vínculo espiritual en toda América. Y cito: en el acontecimiento guadalupano, ella presidió junto al humilde Juan Diego el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu. Desde entonces son incontables las comunidades que han encontrado en ella inspiración más cercana para aprender
cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Y salto porque me queda apenas 10 minutos para la sinodalidad. El documento final del sínodo nos dice que uno de los iconos más antiguos y venerados de María, Madre de Dios, es conocido como Odegetria. Ella es quien muestra el camino. Eso quiere decir. En María podemos encontrar aquella que encarna todas las dimensiones de la espiritualidad para la sinodalidad. Muy importante, la espiritualidad no son cosas que vienen de afuera, sino de adentro. Ella es la que acompaña a la iglesia en su camino sinodal. Ella es quien siempre dirige nuestra atención hacia su Hijo, hacia la fuente de nuestra salvación y la meta de nuestra esperanza. María abre el camino de la iglesia peregrina. También señala el camino a toda la humanidad que busca la salvación y la plenitud de la vida. María, la Madre de Dios, está siempre con nosotros en el camino sinodal. Pues es madre de la iglesia, madre de todos los que son compañeros y discípulos de su Hijo. Cuando nos sentimos dispersos, desorientados o indecisos sobre el camino, solo tenemos que dirigir nuestra mirada hacia ella para que nos indique el camino. María no habla, no es necesario que lo haga, solo tiene que dirigir nuestra mirada a su Hijo. Qué bello lo que nos dijo el Papa Francisco cuando confesaba en Luján, ¿verdad? Como escuchamos esta mañana. En su gesto sin palabras resume toda la misión de la iglesia. Incluso cuando el pueblo de Dios está en camino, siempre está en misión. Las dos cosas no pueden separarse porque solo existe un camino y un objetivo de nuestro deseo, una fuente de nuestra vida y de nuestra esperanza, Jesucristo. En el camino nos convertimos a la comunión a la cual el Espíritu nos ha llamado. Al caminar juntos descubrimos que tenemos mutua necesidad para participar en la misión que hemos recibido. Encontramos en la intimidad del silencio de Dios como una madre que espera el anuncio de una nueva vida, que espera oír la llamada de su Hijo resucitado y seguirlo en el camino de la resurrección. Para María, independientemente del tipo de viaje que sea, del exilio o del regreso, solo hay un viaje, el de la fe en su Hijo Jesucristo, quien es su camino. Con su Hijo, María conoce todos los caminos que cada uno de nosotros debemos recorrer. Ella es verdaderamente Nuestra Señora del Camino. También ella ha aprendido cómo escuchar y responder a la palabra que le llega en medio de la rutina de la vida cotidiana. La oración, el culto y la familia. Uno de sus primeros viajes es la visitación. Aquí María nos indica que el camino sinodal debe proclamar la obra poderosa de Dios. Este también será un camino intergeneracional. Fíjense todo lo que podemos desarrollar ahí en esa temática. Al emprender el viaje hacia la casa de Isabel, podemos observar que los dones de los ancianos son necesarios
para reconocer, apoyar y alimentar las gracias de las generaciones más jóvenes. Al igual que la joven María de Nazaret, los jóvenes necesitan quienes puedan darles un hogar, mientras las gracias que poseen tienen tiempo para crecer. Al encontrar en su pariente una compañía acogedora y comprensiva, María e Isabel son ya testigos de la nueva comunidad que Dios está formando. Juntas pueden encontrar el camino profético y alegre que anuncia la venida del reino de Dios. Y termino. Con María aprendemos a caminar como iglesia sinodal. Y aprendemos a sentirnos en el mundo como nuestra casa y a hacer como ella un hogar para todos los que tienen necesidad. Un lugar de acogida, de refugio, de sanación y de salvación. Un lugar de reconciliación, de paz y de seguridad de otra vida, de la vida eterna. Esta es la iglesia que anhelamos. Esta es la iglesia que necesitamos. En algún momento con todos nos convertimos en refugiados que buscamos una patria. Con María, Madre de la Iglesia, aprendemos a hacer que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se convierta en un lugar de este tipo, en un pueblo de auténtica comunión, participación y misión. Con ella aprendemos a decir nuestro fiat en todas las circunstancias de nuestra vida y unirnos al gran coro de la fe que resuena a través de los siglos. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mientras ese coro no se interrumpa, el mundo tiene una esperanza segura si continúa el gran canto y encontrará su camino hacia el inestimable don de la vida que es Jesucristo. Como Juan Diego, ella continúa diciéndole a América Latina: no temas, ¿no estoy acaso aquí yo, que soy tu madre? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gladys Troches. Sirvo en la Vicerrectoría de Pastoral de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Para mí es un honor que su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, sea mi coterráneo. Somos hondureños. Y bueno, como ya lo mencionaba él en su charla, ¿verdad? Esta catequesis que nos ha dado sobre nuestra Madre Santísima. Y para mí pues es un honor estar acá en esta ciudad santa, porque yo sé que es una ciudad santa. Desde luego pues tenemos lo más real de nuestra Madre Santísima, acá con la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. Y yo sé que aunque el enemigo haga ruido por otros lados, porque bueno, hemos estado aquí, ¿verdad?, recientes acontecimientos feos, y yo sé que el enemigo pues quiere hacer ruido, pero no lo vamos a dejar, porque nuestra Madre está protegiendo esta tierra santa, está protegiendo toda Latinoamérica, todo el continente, ¿verdad?, porque somos marianos. Y bueno, como lo decía su eminencia, pues nosotros pues vemos como María ama a nuestro pueblo, ama nuestra patria, y sobre todo pues como decía esa frase que nos mencionaban por la mañana, que mencionaba el Papa Pío X, ¿verdad? Que María no tiene que incomodar, ¿verdad? A veces en estas culturas de nuestros pueblos, pues lo que mantiene la fe es la religiosidad, ¿verdad? La religión que hay en nuestros pueblos, de las procesiones, de los huancascos. No sé si aquí se conoce este término, cuando la Virgen se encuentra con Jesús crucificado. Bueno, eso es la cultura de nuestros pueblos. Y de esa forma, pues,
La fe se transmite, incluso a los niños, que es el semillero de nuestra fe. Ahí donde está esa transmisión de la fe. Y yo sé que vamos a alcanzar con María ese conocimiento vital. Y estamos alcanzando, ¿verdad? Por Cristo. Y yo sé que, como decía en la mañana, ¿verdad? No hay Cristo sin madre. Y yo sé que cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad? Y yo sé que en la manera que nosotros hagamos, por ejemplo, en mi ciudad, ¿verdad? Yo soy del centro de Honduras y, bueno, recuerdo con mucho cariño mi párroco, él falleció hace poco, pero al principio él quería así como cortar. Yo dirigí cuando me mandaron a otra misión a la universidad, pero en mi ciudad estaba dirigiendo un grupo mariano, ¿verdad? Estaba coordinando este grupo, pero así como que quería cortar un poco, ¿verdad?, la devoción a nuestra Madre Santísima. Pero un día dijo él, bueno, pidió perdón a nuestro grupo, que hasta lloró, y es lo que decían en la mañana, ¿verdad? Y que decía el Papa Décimo. Nuestro pueblo ama a María y no nos tiene que incomodar a María, ¿verdad? Amar a María, difundir el amor a María, la devoción a María. Pues antes en la feria patronal había, que también es cultura, ¿verdad? En nuestros pueblos, las ferias patronales, a una santa, a un santo, a una advocación de nuestra madre. De hecho, mi parroquia se llama Nuestra Señora de Fátima. Y en esa semana, esa novena, se hacían, ¿cómo se llama?, juegos pirotécnicos, otras actividades que no eran pues como muy religiosas, podríamos decir. Pero ese día que él dijo, bueno, quiero pedir perdón porque no he puesto en el lugar de honor que merece nuestra madre. Y desde ese día se le vio ese cambio. Y puso una frase que decía, María, enséñame a amar a Jesús como le amas tú. Y esa feria que antes era, podríamos decir, pagana, se convirtió en un retiro espiritual. Y llegaban gente de aldeas, de caseríos, y cómo es estas culturas, ¿verdad? Como decía su eminencia, ¿verdad? La culturación, ¿verdad? Pues acostumbrarnos a ciertas culturas, que es la manera de transmitir la fe hasta los más pequeñitos, a los chiquitos. Aquellos que de repente, por ejemplo, en la universidad, hay jóvenes de todas las denominaciones, ¿verdad? Y ahí, ahorita hace poco, y su eminencia creo que vio casi 2,000 personas a la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, que es nuestra patrona, la patrona de Honduras. Jóvenes de todas las denominaciones, evangélicos, bueno, de todo, porque ahí hay de todas las denominaciones. Yo sé que en la manera que nosotros, pues, la cultura de nuestra madre sea difundida, yo sé que, como decía de María, como decía su eminencia, y decía San Bernardo, nunca se dirá todo, nunca pan satis. Así que para mí es un honor y felicidades a su eminencia. Gracias. Eminencia, muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Soy Fray José Gabriel Mesa, dominico de Colombia. Estoy aquí como director de la sección de teología de la Academia Hispanoamericana de Doctores. Muchas gracias por esa presentación, esa exposición que, les soy sincero y sin elogios, me tocó el corazón, me movió profundamente. Yo quisiera hacerle un pequeño planteamiento y una sencilla pregunta. Gracias por referirse al tema de las bodas de Caná como uno de los elementos que usted tocó. Yo creo que en las bodas de Caná, María presta el servicio de adelantar y anticipar el servicio de Jesús, y que no teme ser inoportuna para alcanzar de Jesús lo que se necesita. María es la mujer valiente del Nuevo Testamento, es la mujer capaz de poner en palabras los deseos humanos y ponerle palabras a las carencias de la vida humana.
Y de aquí viene mi pregunta: ¿qué tenemos que hacer para clamarle a María, para que transforme el corazón de los violentos y para que reine la paz? Para que reine la paz en el mundo, para que reine la paz en América Latina. Vivimos tiempos realmente muy agitados de la humanidad y casi que nos hemos ido como acostumbrando a eso. Pero yo creo que los tiempos que vivimos son tiempos complejos, pero por esa misma razón, tiempos providenciales. ¿Qué tenemos que hacer para clamarle a María por esa paz? Muchas gracias, Fray. Y ciertamente es tal vez la preocupación más grande del corazón de la madre en los tiempos que estamos viviendo. Respecto a lo de la boda de Caná, usted ha señalado el punto central, diría yo. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tiene una homilía preciosa sobre la boda de Caná, que yo se la recomiendo. Si la pueden encontrar, creo que está en internet o en YouTube. Y señala ese punto que usted decía. María no estaba en la fiesta viendo a ver qué vestido el que trae aquella señora, o qué guapo aquel caballero. No estaba en eso. Y hoy día, tristemente, en las bodas actuales, eso es lo que más se ve. Parece un desfile de moda, ¿verdad? Cuando van avanzando ahí las damas de la novia o los caballeros del novio. No, María estaba atenta a lo que se necesitaba, a las carencias. Y precisamente ante esas carencias es como toma la iniciativa de adelantar el milagro. Y yo creo que es uno de los puntos difíciles pero posibles hoy día. El mundo piensa que encontrar la paz es armarse. Ahí tenemos ese espectáculo triste de el presidente de los Estados Unidos torciéndole el brazo a la OTAN para que gasten más dinero en armarse. Y el Papa León nos habla de una paz desarmada y desarmante. En el mensaje de Cuaresma, como nos dice a todos, y es ya un empezar a poner en práctica cómo buscar una paz desarmante, que nos desarmemos de las palabras hirientes. ¿Cuántas veces, hablando de lo más natural, a veces podemos herir a otros con nuestras palabras? Y no digamos ya pasando esto a los medios de comunicación o si quieren hasta la llamada inteligencia artificial, que ahora hasta le inventan a uno cosas, fingiéndole o imitándole la voz, como que uno está diciendo algo que jamás ha dicho ni jamás dirá. La violencia, la agresividad. Tenemos que empezar por ahí, desarmando a nuestras familias, desarmando a nuestras comunidades de frases hirientes, de insultos o de vivir de escándalos, aireando los escándalos, cuando más bien los padres de la iglesia nos decían: oíste algo contra tu prójimo, muera en ti. Ahora es: oíste algo contra tu prójimo, dilo lo más pronto posible a todas las redes sociales. ¿Para qué? Para disfrutar de un escándalo, disfrutar el daño de otras personas, el que le han hecho o el que le están haciendo, y crear siempre una cultura de mayor violencia, de mayor agresividad. La paz tenemos que buscarla desarmándonos y desarmando desde la infancia a las niñas y a los niños. Cuando se han hecho muchas veces
campañas en las sociedades de no regalar armas, juguetes de armas a los niños. Tenían mucha razón. Ahora, en cambio, no se es persona si no se anda con un revólver o con un arma de fuego. Es un camino que hay que hacer, pero que es posible. Y la Madre nos enseña a eso. Muy buenas tardes, Su Eminencia. Muchísimas gracias por esta iluminación. Me presento, soy el Padre José Guadalupe Martínez Rea. Pertenezco al Instituto de los Misioneros de Guadalupe. Quisiera mencionar, nuestro Instituto Misionero es una fundación del Episcopado Mexicano, que como una bendición para nosotros lo deja bajo el patrocinio de la Virgen de Guadalupe como modelo de evangelización. Yo quisiera preguntarle, Su Eminencia, ahora que usted nos recuerda sobre este documento de María en la Asamblea Eclesial, donde se afirma justo que María es la primera misionera y discípula. Yo quisiera que nos pudiera compartir, ahondar un poco más sobre qué rasgos de ese discipulado de María considera usted como indispensables hoy para nosotros misioneros, o formar auténticos discípulos y misioneros en este mundo hoy, y no solamente como agentes de pastoral que muchas veces puede llegar a la tentación de sostener estructuras pastorales muchas veces anquilosadas. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. En primer lugar, gracias a los misioneros de Guadalupe. Cuando era presidente de la Cáritas Internacional, me tocó visitar el Japón y ahí me tocó bautizar 2 niños que eran de una parroquia animada por un misionero de Guadalupe mexicano. En el Japón, como ustedes saben, la inmensa mayoría no son cristianos. Y sin embargo, aquellos que están ahí son magníficos. Y no digamos los misioneros, que son heroicos. Claramente lo digo. Creo que la Virgen María nos enseña unas líneas de espiritualidad sinodal y lógicamente misionera. La primera de todas es la escucha. En el sínodo se ha hablado mucho de esto y lógicamente el Papa Francisco nos decía, es indispensable la escucha para poder ser misioneros. El tema de hoy, la inculturación, no sería posible ni completa si el misionero no supiese, en primer lugar, conocer la cultura, escuchar la cultura y encarnarse en esa cultura. A mí me ha impresionado muchísimo el Papa León, cuando llega como jovencito agustino al Perú y se encarna en esa cultura, a tal grado que en su diócesis de Chiclayo conste que primero fue sacerdote misionero, muchos años antes de ser nombrado obispo, y se encarnó en esa cultura que lo consideran uno de ellos, a pesar de ser de los Estados Unidos, o como se dice en nuestro lenguaje coloquial, a pesar de ser gringo, lo consideran peruano. Primer elemento indispensable para el misionero es la escucha de la cultura, la escucha del ambiente, la escucha de las personas. Creo que eso es clave. Escuché precisamente al señor
cardenal Aguiar, que dijo ahora en Europa, dice, los misioneros llegaron y encontraron que la cultura náhuatl era tan difícil. Entonces la Virgen de Guadalupe le dijo, déjame, yo voy a ir. Y se inculturó con la tilma. Ahí encontramos el primer elemento, que es la escucha, después la encarnación en la cultura y luego la centralidad, nos decía también el Papa Francisco cuando convocó el sínodo, la centralidad en Jesucristo. La Virgen María nos lo dice claramente, hagan lo que Él les diga. Y es el servicio de María misionera que después recibe. Ahí tienes a tu hijo y ahí nos tiene a todos nosotros. Yo creo que la espiritualidad mariana es lo mejor para una auténtica espiritualidad misionera. Bien, muchas gracias al cardenal Oscar por esta maravillosa exposición y a todos los que también esta mañana hablaron. Agradezco mucho al cardenal haber citado el número 155 del documento final del sínodo y a referirse a María como odigitria, que señala nuestra mirada, dijo el cardenal, porque solo existe una fuente de esperanza y de fe, Jesucristo. Esta mañana escuché con preocupación, y estoy seguro que ha sido una cuestión de lenguaje, en la exposición del padre Estéfano, que habló de que María revela el misterio. Y en una diapositiva habló de dos fuentes para acercarse a Dios. A mí se me revolvió un poco el estómago y me hizo ruido por toda aquella discusión teológica en el Vaticano II sobre la Dei Verbum, cuando se presentó el esquema de Fontibus Revelationis, si bien se refería a la escritura y la tradición, pero cuando se quedó claro que hay una sola fuente de revelación, aunque puede haber varios canales. Entiendo que fue una cuestión de lenguaje, pero también creo que detrás de esto hay como un problema grande que tenemos que afrontar. La Lumen Gentium 65, que también fue citada esta mañana por el padre Estéfano, habla que María, por su íntima participación, reúne en sí y refleja, en el original dice unit et reverberat, en cierto modo las supremas verdades de la fe. Pero en la exposición fue utilizado revela. Y creo que esto es peligroso porque no es la exposición, pero sí en muchas espiritualidades marianas que no son cristianas realmente, existe el grave peligro de absolutizar a María, olvidándonos de lo que dijo el cardenal y olvidándonos de lo que la Lumen Gentium 62 habla de un munus subordinatum, una función subordinada a Cristo. Por eso me gustó mucho que el cardenal haya insistido en que toda la vida de María es referencia a indicar el camino al Padre, al Hijo, al Espíritu. No solo por respeto ecuménico, sino sobre todo por verdad, por lo que es la identidad de María y su misión. Yo creo que es necesario que en todas estas propuestas estemos claros, porque la verdadera mariología, que esta mañana fue muy bien definida, también el padre Alessandro habló de esto, en esta verdadera mariología hay que insistir pues toda su esencia de indicar el camino hacia Dios, para evitar pues malentendidos y creo que muchas falsas devociones que están presentes y que tanto hacen daño. Por eso le agradezco mucho al cardenal y me gustaría que profundizara en este tema. Y el segundo tema, dado que hablamos de inculturación, claro, está todo el tema que se abrió paso en la Iglesia después del Vaticano II y a partir de Pablo VI y de todo lo que ha sido la Evangelii Nuntiandis y aquí en América Latina, después como lo hizo ver usted a partir de Santo Domingo, el diálogo con las culturas tradicionales. Pero creo que el gran problema hoy es con las culturas emergentes de los jóvenes, que cada vez son más diferentes y por lo tanto más lejanas. Usted habló también de ese diálogo intergeneracional. Son más lejanas y ajenas a nuestro lenguaje teológico, a nuestras propuestas éticas y sobre todo a las expresiones litúrgicas que les ofrecemos. ¿Cómo hacer que a través de María podamos llegar a una inculturación en estas nuevas culturas de los jóvenes? Gracias, Monseñor. De todos los temas nos llevaría toda la tarde. Me quiero concentrar en el último, que es precisamente tal vez el más urgente, los jóvenes. ¿Y cuál
para mí es el origen en este momento, la orfandad. La orfandad. Freud trató de destruir al padre y eliminarlo, pero nuestra cultura actual trata de destruir a la madre y eliminar la madre. Y entonces es ir totalmente contra el designio de Dios en la naturaleza. Lo hemos visto, lo hemos escuchado magistralmente en esta mañana cuando se nos hablaba incluso del útero de la madre como casa. Y es la orfandad hoy día. Jóvenes que aunque tengan madre físicamente, no la tienen. Jóvenes de lo que llaman madres solteras, que la mayoría de los casos son víctimas, ellas mismas. Y por consiguiente, ¿dónde se puede hacer con los jóvenes que hagan diría yo, una sanación de esa herida original que es no tener madre? Ahí está. Ahí está la Madre del Cielo. Y tantísimos apostolados hoy día que trabajan con niños huérfanos o con jóvenes delincuentes, se encuentra la posibilidad de rehacerlos descubriendo en la Virgen María la madre que no han tenido. Aunque hayan tenido una madre físicamente, que la pobre entre los trabajos y todo, pues piensan que llevar adelante la familia es darles de comer y de vestir. Pero todo aquel trabajo de modelar el alma de esos niños o niñas brilla por su ausencia. Cada vez más es importante y es necesario que podamos aliviar a los jóvenes de la orfandad para que puedan tener esperanza y para que puedan incluso poder caminar hacia algo. Esos casos terribles del bullying, del acoso, del suicidio infantil y juvenil, denota un vacío. Y para mí el peor de los vacíos es el vacío de la madre.